Gracias, presidenta. Hoy traemos a pleno una reivindicación que no hemos dejado de plantear desde que en julio del año 2012 el Partido Popular decidiera eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares en el entorno familiar para las personas en situación de dependencia. Con esta medida del Partido Popular no solo se estaba arrebatando el derecho a cotizar, sino que también se estaba pisoteando el reconocimiento social a su labor y le privaban de tener en el futuro una pensión para afrontar con tranquilidad su vejez. Mi grupo considera especialmente grave esta tropelía, que es una más de las del Real Decreto 20/2012. Porque el daño que se le hace a estas personas, fundamentalmente mujeres, el 92%, nos duele a todos nosotros y nosotras. Por eso, desde el primer momento, mi grupo no ha parado de denunciarlo, de reivindicarlo, a costa de iniciativas, enmiendas a los presupuestos, y también lo contemplamos en nuestro programa electoral. Esta reivindicación que a nosotros nos parece tan clara, tan obvia y tan justa. Un segundo, señoría. No necesitamos que tenga que elevar la voz la oradora porque no haya silencio en la Cámara. Por favor, le ruego, señorías, a todos silencio para que se la pueda escuchar. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Decía que esta reivindicación, que nos parece a nosotros tan clara, tan obvia y tan justa, no siempre ha sido comprendida ni compartida. Por eso voy a aprovechar mi intervención para esgrimir una serie de argumentos con la esperanza de que esta iniciativa pueda ser aprobada por unanimidad en esta Cámara. En primer lugar, quiero hablar de la famosa deuda. Deuda que es un argumento reiterativo que utiliza el Partido Popular y que imagino que esta tarde seguramente lo vuelva a utilizar, ¿no es así? Pues bueno, quiero hablar de la deuda. Es cierto que en el presupuesto del año 2013 se liquida la deuda, pero también es cierto que se liquida porque en el año 2012 se arrebata este derecho y por eso en 2013 se liquida. Además, también quiero hacer mención a los presupuestos. En el año 2011 nosotros presupuestamos 33,5 millones de euros para las cotizaciones a la Seguridad Social. Llega el año 2012, el Partido Popular elabora ese presupuesto. ¿Qué cuantía es la que plantea? Pues mira por dónde, exactamente la misma. Si insuficiente era, que lo era la de 2011, más claramente insuficiente es la de 2012. Pero además también no hace mención nunca el Partido Popular a los acuerdos y convenios entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Inserso. Estos acuerdos entre Estados son claramente habituales, no hace mención. Pero miren, no quiero perder la tarde en ver o imputar a quién es esa deuda, si a un gobierno socialista o a un gobierno popular. Parte de la deuda lo será a uno y a otro, pero creo que lo que es realmente importante es que se elimina este derecho. Y mientras que se pretende desviar la atención para esta cuestión de la deuda, de manera tajante se toma una decisión dramática e injusta, que es eliminar el derecho para miles y miles de cuidadores y cuidadoras que habían dejado su carrera profesional en muchas ocasiones y también su empleo para cuidar a una persona en situación de dependencia. Y a veces lo han hecho porque no hay recursos adecuados, cercanos, para atender estas situaciones de dependencia, y en muchas ocasiones por la propia dispersión geográfica que podemos tener en nuestro país. También quiero hablar de la profesionalización de los servicios. Mi grupo está claramente a favor de esta profesionalización y, de hecho, figura en la ley, en los artículos 35.3 y 36. Pero, señores diputados y diputadas, apostar por la profesionalización no es contradictorio en absoluto con apoyar la dignificación y la visibilización de estas madres, hijas o hermanas. Porque si la ley se hubiera desplegado tal y como estaba concebida y aprobada, pues se hubieran hecho pruebas y certificados de profesionalidad para estas personas. Se habrían también incorporado a las acciones formativas, hubieran cotizado a la Seguridad Social y hubieran sido auténticas profesionales, porque de hecho para sus familiares lo son, y desde los poderes públicos no podemos poner trabas para que también lo sean de derecho. Y también quiero hablar de la excepcionalidad. La ley señala que el beneficiario podrá excepcionalmente recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores del entorno familiar, siempre con las condiciones adecuadas y cuando así lo establezca su plan individual de atención. El que sea excepcional no quiere decir que se elimine ni se desprecie, porque hay que equilibrar este carácter excepcional con el principio de permanencia que también se contempla en la ley. Permanencia
en la medida de lo posible, en el entorno familiar donde habitualmente vive la persona dependiente. Y por eso existe el PIA, el Plan Individual de Atención, y es quien determina cuál es la intervención más adecuada y lo determina previa consulta con el beneficiario o con su familia. Y entiendo que habrá ocasiones que así sea esa la intervención más adecuada. ¿Y por qué? Pues porque primero hay casos en los que prácticamente es impensable que una familia decida internar en un centro a su familiar, y me viene a la cabeza por las madres con hijos menores. Y segundo, porque existen circunstancias como la dispersión geográfica y la baja densidad de población que hace que no tengamos los recursos más adecuados para atender a estas personas en su entorno más inmediato. Y cuando la ley habla de excepcionalidad no es de forma casual, esto está muy meditado y muy consensuado. Primero, porque considerábamos que con el despliegue de la ley, tal y como fue aprobada, el sistema público contaría cada vez más con mejores y más recursos. Pero además también, a medida, tenemos que tener en cuenta los lazos emocionales que tenemos aquí en nuestro país, unos lazos emocionales que han hecho crear auténticas redes de apoyo y que han venido a paliar en muchas ocasiones la situación vivida por las familias con esta crisis económica y con estos recortes de los servicios públicos. Pues considerábamos que con el despliegue de la ley, con el paso de los años, estas cuidadoras se irían jubilando, y digo jubilando porque cotizaban a la Seguridad Social, y entrarían nuevas generaciones con otros planteamientos totalmente distintos. Y con esto quiero enlazar con el último argumento, y es la perpetuación de los roles. Nadie nos va a dar clase a los socialistas en materia de lucha por la igualdad de género, pero se trata de ofrecer la mejor solución a una situación que se da en el marco de una realidad muy concreta y que la tenemos ahí latente. Intentamos dar la mejor solución, porque que pensemos que el modelo tradicional no se debe perpetuar no debe llevarnos a desatender ni a ningunear una situación y dejar en situación de desprotección a estos cuidadores familiares. Con esto, y para ir finalizando, lo primero que quiero decir es que estamos de acuerdo en mi grupo y creo que estamos de acuerdo la mayoría de los grupos en que es necesario la inmediata reposición de este derecho a la cotización. Esta proposición no de ley ha tenido muchas enmiendas de otros grupos políticos. Prácticamente estamos de acuerdo en todas las enmiendas que se han planteado, pero hoy queremos centrarnos fundamentalmente en esta cuestión, en la reposición del derecho a la cotización a la Seguridad Social y rendir un merecido homenaje a mujeres como Gloria, que cuida desde hace 26 años a su hijo con parálisis cerebral, o mujeres como Carmen, que lleva 10 años atendiendo a su padre con Alzheimer. Mujeres que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso quiero pedirle a todos los grupos de la Cámara que se centren en la cuestión que nos ocupa y no en otras colaterales que han sido objeto de debate y de aprobación en la comisión, y que apoyen esta PNL, porque considero que es indispensable recuperar los niveles de protección social que un día tuvimos en nuestro país. Muchas gracias. A la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, en el turno de fijación de posición, la señora Sorlí Fresquet. Bueno, gracias, presidenta. A ver cómo resumo esto en un minuto y hago una fijación de posición en un minuto, porque que hoy se nos presenta aquí
una enmienda al Real Decreto que quitaba las garantías a las personas cuidadoras, nos parece muy bien. Nos parece bien porque es recuperación del sistema de bienestar, porque reconoce los derechos, evidentemente, a las personas cuidadoras, porque contribuye a que haya unas mejores pensiones posteriores para ellas. Pero hoy también tenemos que recordarle al Partido Popular que esta estafa que llamaron crisis ya no nos vale, que queremos recuperar todos los derechos. Y por eso pensamos que esto es un brindis al sol, porque hacer una propuesta que tan solo reconozca la restitución de la cotización a la Seguridad Social, pero no dote presupuestariamente la Ley de Dependencia y no reestablezca otra vez la dotación presupuestaria estatal para esta Ley de Dependencia, es, por supuesto, un brindis al sol, porque sin dinero no hay atención. Por eso, nosotros lo hemos comprobado ya en el Gobierno valenciano. Hemos conseguido, con el aumento presupuestario, que más de 20.000 personas beneficiarias entren de nuevo en el sistema de la dependencia. Así que esperamos y nos gustaría que el Partido Socialista fueran valientes, se alinearan de verdad con las personas dependientes y hoy se dijera en este Parlamento que la crisis ya no nos vale como excusa, que los derechos de las personas dependientes ya no están en venta y para ello hay que restituir las cotizaciones a la Seguridad Social y también la aportación estatal en dependencia. Gracias. Muchas gracias. Tiene por el Grupo Mixto también la palabra el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señora presidenta. Esta iniciativa que nos plantea el Grupo Socialista abre dos discusiones. Una discusión que la señora Sorle acaba de plantear, que es la necesidad de que en cualquier debate sobre la ley de la dependencia abordemos el problema de fondo, que es la financiación, el cumplimiento de las previsiones de esa ley que no se han cumplido y, además, hacer marcha atrás a las reformas que introdujo el Partido Popular en 2012, que acabaron con el apoyo del Estado a esta política y que hacen que hoy el 80% del gasto público se concentre en las comunidades autónomas, no en el 50% que inicialmente contemplaba esa ley. Y además abre el debate sobre cómo hacemos compatible el derecho a elegir a las familias cómo cuidan a sus personas dependientes, cómo hacemos posible el desarrollo de una buena oferta de servicios profesionales en esta materia y cómo hacemos posible cómo damos valor a la implicación de los familiares en la cura de sus dependientes. Es un debate, señorías, que la iniciativa del PSOE no resuelve. No resuelve ni la financiación de la dependencia y ahí nuestras enmiendas ni resuelve esa cuestión de fondo. Señorías, el debate exigiría mayor profundidad del que hoy hemos tenido. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto el señor Allí Martínez. Señora presidenta, muchísimas gracias. Señores diputados, buenas tardes de nuevo. Mire, negar una realidad que es que la aplicación del Real Decreto 20/2012 supuso un antes y un después en relación a la financiación del sistema de dependencia, mire, no lo hará ni mucho menos mi grupo. Eso fue así. Y eso es lo que supuso en términos de prestaciones e intensidades en los servicios y también en la derogación de la cotización de la Seguridad Social a los cuidadores de los familiares de personas dependientes. Y eso en Navarra supuso que el Estado dejara de aportar 10,1 millones de euros en los últimos 5 años, cosa que Unión de Navarro va a seguir luchando para volver a ese modelo anterior. Pero lo que también tengo que decir, señores del Grupo Socialista, es que
sean precisamente ustedes quienes propongan esta proposición no de ley. Me parece que es como pedir rehabilitar una vivienda cuando el anterior inquilino la dejó destrozada. Creo que eso nosotros no vamos a entrar en este debate ni vamos a votar favorablemente cuando realmente, como ustedes muy saben, ha sido de este modo. Porque además esta, creo que demagogia, lo que supone básicamente es lo mismo que ha ocurrido en la Comunidad Foral de Navarra, que cuando Bildu, Geroa Bai o Izquierda Ezkerra estaban en la oposición la legislatura pasada, pedían esa cotización de las arcas forales y hoy que llevan 2 años en el Gobierno no han hecho absolutamente nada, porque son capaces de cuantificar y ver que efectivamente en este momento no es posible por la propia sostenibilidad. Lo que sí está preocupado Unión de Pro Navarra en Navarra es claramente las 4.300 familias y personas dependientes que llevan 13 meses de espera en materia de dependencia, que han duplicado los tiempos en apenas 2 años. Por tanto, nosotros no vamos a entrar, ni mucho menos, en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Muchas gracias, señora presidenta. Arratsalde on guztioi. Tengo 1 minuto y medio, o sea que puedo dedicarle un poco más de tiempo del minuto que pensaba. En cualquier caso, va a ser una microsíntesis. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, aunque sea una iniciativa parcial, muy limitada y claramente insuficiente. Y decimos que es una iniciativa parcial porque no integra a las demás mujeres trabajadoras que realizan labores de cuidados que no computan en el PIB anual. Es una iniciativa muy limitada porque se plantea como una reforma concreta de un aspecto concreto de una ley, la Ley de Dependencia, que jamás se planteó para democratizar el sistema de cuidados ni para transferir la responsabilidad de los mismos a los hombres ni para superar la división sexual del trabajo que perpetúa la precarización a las mujeres. Parece que hay quien pensara en esta Cámara que las mujeres nacen con un gen que les predispone a los cuidados y del que estamos exentos los hombres, pero probablemente ninguno de los hombres que estamos hoy aquí podríamos estarlo si no habría habido mujeres que han hecho de los cuidados su labor, porque no hay sistema productivo, con independencia de cuál sea la posición desde la que uno se ubique ante ese sistema productivo, no hay sistema productivo que se pueda sostener sin un sistema de cuidados. Decía el presidente del Gobierno en su intervención de investidura que su primera obligación como representante era defender la unidad de España, eso más o menos lo hace, la igualdad de los españoles y el respeto a los derechos fundamentales. Estaría bien que se aplicara en el respeto a los derechos fundamentales también de las mujeres y en la igualdad, como él dice, de todos los españoles, también de más de la mitad de la población española, que son las mujeres y que siguen estando en una situación de desigualdad. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente Jiménez. Señora presidenta, señoría, buenas tardes. Me gustaría empezar mi intervención contándoles la historia de María. María es una mujer que trabajaba como administrativa en una empresa. Al diagnosticarle a su hijo una enfermedad grave degenerativa, tuvo que dejar de trabajar para poder dedicarse a su atención. Con la ley de la dependencia, cotizaba como cuidadora no profesional del entorno familiar por cuenta del Estado y recibía una prestación económica por el grado de dependencia de su hijo. Tras los recortes del PP del año 2012, le recortaron la prestación económica del hijo y tuvo que dejar de cotizar por no poder pagar, dado que su hijo requiere de terapia física y debe pagarlo de su bolsillo. En la actualidad, su marido trabaja, pero está a punto de jubilarse y sus ingresos se verán de nuevo reducidos y sin cotizar a la Seguridad Social. Me gustaría mostrarles una portada del ABC en el que el señor Rajoy dijo en el 2011: meteré la tijera a todo menos a pensiones, sanidad y educación. Está claro que en la primera parte de la frase creo que cumplió su amenaza y en la segunda simplemente estaba en una posición enajenada a la verdad. Sin profundizar en el diagnóstico, me gustaría resaltar 5 datos por verdaderamente vergonzosos, vergonzantes y relevantes. En España hay más de 1 millón de personas en situación de dependencia. A día de hoy, más de 400.000 personas se encuentran a la espera de una prestación. Más de 100.000 han fallecido antes de recibir la prestación a la que tenían derecho. Se han implantado numerosos copagos en materia de dependencia. Y el tema y el asunto que nos trae hoy aquí, el Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio, entre esas modificaciones que se introdujeron en el sistema de seguridad social, los cuidadores no profesionales de las personas en situaciones de dependencia pasan a ser a cargo exclusivamente del suscriptor.
Esta medida afectó a unas 180.000 personas que tenían suscrito ese dicho convenio especial. 9 de cada 10 son mujeres. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos presentado una enmienda de adición y de mejora técnica, aportando soluciones prácticas y con carácter de medida de choque. Porque sin soluciones, y recordando mi anterior intervención en el Pleno, te convierte inexorablemente en parte del problema. ¿Quién no estaría de acuerdo, señorías, con esta iniciativa, con la filosofía que plantea? Pero coincido que se queda un poco corta. Obviamente, nadie estaría en contra de esto, pero no basta con promover tomas de conciencia o de un simple postureo. Hay que remangarse, dialogar y negociar para obtener medidas concretas, factibles y urgentes, como hace Ciudadanos en esta Cámara. Las familias afectadas con personas en situación de dependencia necesitan toda la ayuda que puedan obtener en forma de servicio y cuidado. Por eso es la prioridad número 1 de Ciudadanos y por eso están presentes los 5 puntos de acuerdo en el acuerdo de investidura con el PP, fortalecer el sistema de atención a la dependencia con una gestión más ágil y un mayor énfasis en la prevención de la dependencia. Por eso, de manera urgente, debemos de revertir los recortes en la ayuda a la dependencia, aumentar su financiación y acabar con las listas de espera. Nosotros ya planteamos una propuesta análoga en las Cortes Valencianas, presentada en noviembre, y la cual ha sido votada en febrero por todos los grupos, incluido el Grupo Popular, señorías. Esperemos que sean coherentes. Por ello, no solo es necesario mejorar la coordinación entre la Administración central y autonómica y dotarla de recursos financieros, al menos como en aquel fatídico año 2012, donde el Partido Popular fulminó los recursos al Sistema Nacional de la Dependencia, que, aun estando obligado a cofinanciarlo al 50%, por dar un ejemplo, en una cifra de mi comunidad, Andalucía, en los últimos 4 años han dejado de aportar 508 millones de euros. La cantidad recortada total por el Gobierno desde el 2012 asciende a más de 2.000 millones de euros en el conjunto del Estado. Es evidente que esa coordinación hay que dotarla de recursos e inversión de manera sostenible y la excusa de la crisis ya no nos vale. Mientras ustedes sigan apostando por más recortes en materia de justicia social sin optimizar el gasto público, ineficiencia y duplicidades, no se atreven a pinchar la burbuja política, no muestran una actitud firme y decidida contra el fraude fiscal y la corrupción, seguirán siendo parte del problema. Es muy urgente promover un pacto de Estado por los servicios sociales, dialogado y consensuado, con la colaboración y aporte de la sociedad civil, plataformas, agentes especialistas del tercer sector, pero mirándolo siempre desde la perspectiva de la oportunidad y, como he dicho, consensuado con las comunidades autónomas y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia. Debemos de lograr esa gestión ágil, común y sostenible en un nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando que esos recursos sean suficientes, equitativos y de calidad. He aquí una solución, señorías, presente en el punto 57 de nuestro acuerdo de 150 exigencias, en el que aumentamos la partida presupuestaria anual en 440 millones de euros. Con esta medida, una de las cuales sirve para mejorar España, ¿creen ustedes que en un país que pasa por ser la 13ª potencia económica del mundo y 4ª de Europa se producirían situaciones como la de María? Para finalizar, deseo aprovechar la oportunidad que se me brinda desde esta tribuna y dar un mensaje de esperanza a más de los 400.000 ciudadanos que se encuentran en situación de dependencia esperando a una prestación. No os vamos a dejar solos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Clemente. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Marcelo Santos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy el Partido Socialista nos propone que pongamos fin a una parte del Real Decreto 20/2012 que suponía la cotización de las personas cuidadoras no profesionales que cuidan de personas en situación de dependencia. Esta medida de austeridad y de recorte del Partido Popular hizo que más de 170.000 cuidadoras no profesionales fueran expulsadas del régimen de la Seguridad Social. Ya de entrada, le comunico que a mi Grupo Confederal nos parece interesante y necesaria la propuesta que nos trae el Grupo Socialista, pero nos parece insuficiente esta medida. Si queremos de verdad dar una plena e integral atención a las personas en situación de dependencia y abogar por una calidad y una vida independiente para ellas. Pero a nuestro juicio creemos
que debemos de hablar primero, antes de hablar de si queremos recuperar o no la seguridad social para las cuidadoras no profesionales, debemos hablar primero de la Ley de Dependencia, que es donde se recogía esta prestación. ¿Y por qué lo creemos necesario? Porque en nuestro país el 2,5% de la población, más de 1 millón de personas, tienen reconocida por ley el derecho a una prestación o servicios reconocidos en la Ley de Dependencia. Pero 350.000 personas se encuentran en el limbo de la dependencia. Eso quiere decir que, a pesar de tener reconocido el derecho, se encuentran a la espera de que ese derecho se haga efectivo. Y es sangrante tener que decir hoy aquí en esta Cámara, nuestro grupo, que más de 100.000 personas han fallecido esperando que esa ley de dependencia se ponga en vigor y se les otorgue los derechos que les pertenece. Y es evidente que en esa aplicación existe una notable diferencia en la aplicación entre las diferentes comunidades autónomas, donde la Administración General del Estado aporta solo el 18% de la financiación y las comunidades autónomas el restante, incumpliendo así el modelo de financiación pactado del 50% de cada una de las dos partes. Señorías del Partido Popular, ustedes han recortado más de 2.500 millones desde el 2012 tras este decreto. Han abandonado a las personas en situación de dependencia, han vulnerado sus derechos, han dado las espaldas a las familias, han desoído a los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, cuando ya decíamos en el 2012 que lo que estaban intentando hacer es una verdadera aberración con las personas que viven en situaciones de dependencia. Y han aplicado la política que ustedes mejor saben hacer, la política del rodillo, pero su tiempo se ha acabado el tiempo de los reales decretos. Y es el tiempo de cambiar la concepción que se tiene de la dependencia y del modelo de los cuidados que queremos. Es el momento de hablar qué modelo vamos a ocupar las mujeres dentro del tema de los cuidados, porque ustedes nos plantean recuperar la seguridad social de los cuidadores no profesionales, cuando el 84% de los cuidadores son cuidadoras y somos mujeres, una vez más, las que asumimos las tareas de los cuidados. Y estamos hablando, como decía la compañera del Grupo Socialista, de mujeres que dedican jornadas de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y ustedes solo les quieren dar la seguridad social. Cada vez más se parecen al Partido Popular. Por lo tanto, nuestro Grupo Confederal defendemos que debe existir una ley integral de atención a las situaciones de dependencia, donde la mujer tengamos la opción de poder elegir si queremos ser cuidadoras, reconociendo, sí, la seguridad social, pero que tengamos la opción de elegir dentro de la ley diferentes servicios, como puede ser el catálogo de cuidados profesionales, los centros de día, los centros de noche, la teleasistencia, los pisos adaptados, el servicio de prevención, centros residenciales públicos y accesibles. Es inadmisible que de media cueste 1.500 euros un centro residencial para las personas en situación de dependencia. Es el momento de dar la calidad y reconocer la función que hacen las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, donde tengan que reconocidas sus condiciones laborales dignas, para que no tengamos que ver como en Murcia las compañeras del servicio de ayuda a domicilio que atienden a personas llevan más de 8 días en huelga y nosotras, las compañeras de León, tengamos que salir a manifestarnos junto con las compañeras de ayuda a domicilio porque necesitan que se les reconozcan unas condiciones dignas de trabajo para cuidar a las personas más dependientes. Necesitamos garantizar servicios, recursos públicos y de calidad con una financiación vía presupuestos generales del Estado para todas las personas que viven en situaciones de dependencia. Por lo tanto, os solicitamos al Grupo Socialista que tengan en cuenta las enmiendas que le hemos presentado. Reconocer el derecho a la prestación por desempleo a las cuidadoras no profesionales para que no queden desamparadas una vez finalice la situación de dependencia de la persona que se cuida. Garantizar el derecho a la formación, porque hay que saber que después de ser cuidadores tienen que entrar en el mercado laboral. Garantizar el derecho a la prestación por maternidad, paternidad, prestación por hijo a cargo, durante la lactancia también, y la subida de la cuantía. Estamos dando verdaderas miserias a las personas que cuidan del resto de las personas. Sobre todo, tenemos que apostar porque esta medida sea de manera inmediata. Estamos viendo casos, innumerables casos que llegan a los servicios, los recursos y las prestaciones años después de que la persona haya fallecido. Por lo tanto, señorías del Grupo Socialista, de no tener en cuenta nuestras enmiendas, sean ustedes valientes, salgan a la calle y díganle a las cuidadoras no profesionales que les van a repartir solo la seguridad social, anclándolas más, aún así, en sus casas con sus cuidados. Tenemos ninguna duda de que esta medida saldrá adelante hoy, pero que sepan que están haciendo un titular vacío de contenido y que sean ustedes valientes y salgan fuera y lo expliquen. Y para concluir, señorías,
No prestemos migajas, garanticemos derechos y afrontemos de una forma seria, honesta y real una ley de dependencia de manera urgente, porque lo que está en juego es la vida de cientos, de miles de personas que viven en situación de dependencia. Y nos guste o no, todas nosotras algún día vamos a necesitar que nos cuiden porque seremos personas en situación de dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marcelo. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Barandiarán Benito. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bien, cuando abordo este tema tengo la sensación de haber conocido ya este debate, pero con otras formas y con otras fórmulas. Es un debate ya conocido en este Parlamento que consiste en el viejo y repetido juego de yo invito y tú pagas. Es el de yo legislo con carácter básico al amparo del 149.1.1 y 149.1.16, impongo obligaciones a todas las administraciones públicas y cuando llega el momento de hacerlas efectivas, el Estado desaparece y las comunidades son las que tienen que hacer frente para su desesperación con todas esas obligaciones. Como ustedes saben ya, existe una distinción en el modelo de ayudas a la dependencia que va desde las ayudas con cargo a un familiar, la del cuidado a cargo de familiar, el de la contratación de un asistente personal, PEAP, y un tercero más residual es el de la ayuda económica para quienes necesitan ayudas residenciales y no pueden acceder a un servicio público. Bien, les voy a contar un modelo. Les voy a contar el modelo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que el año 2016, a final de 2016, contabilizaba 1.904 nuevos perceptores de prestaciones de dependencia, de los que 1.595, el 84%, se correspondían con las ayudas para asistencia personal, el PEAP, y solo a las que se refiere el artículo 19 de la Ley 39 de 2006, y solo el 15% se correspondían con el cuidado de enfermos en el entorno familiar al que se refiere el artículo 18 y al que nos estamos refiriendo hoy. El año 2013, y como consecuencia del mantenimiento de una política determinada por parte de la Diputación de promoción del trabajo de ayuda a la dependencia, solo Guipúzcoa suponía el 85% del total de prestaciones de asistencia personal, el PEAP, ese del artículo 19, que se abonaron en todo el Estado. Y esa tendencia además ha ido aumentando también en el año 2014 y 2015. La lectura es simple. El mantenimiento de las cuantías de las ayudas económicas por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y a pesar de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2012, ha supuesto una inversión de una tendencia, la tendencia existente conforme a la cual el cuidado de las personas dependientes se producía preferentemente en el seno del entorno familiar. Hoy día esa tendencia ha cambiado y son muchas más las ayudas que se prestan a cuidadores externos profesionalizados a partir del artículo 19 de la Ley 39/2006. Y quiero decir con esto que allí donde ha existido un impulso institucional, una decidida intencionalidad política de dotar al modelo de cuidados a personas dependientes de unos caracteres que coinciden con el propósito de la Ley 39/2006, ello ha supuesto la visibilización de un nicho de empleo, el del cuidado a personas dependientes, que hasta el momento o no existía o permanecía invisibilizado por situaciones de contratación irregular, cuando no simplemente ilegal. Ha supuesto además la regularización de contrataciones irregulares y sin cobertura social y ha permitido visibilizar y legalizar un amplio colectivo que se centraba sobre todo en el ámbito de las trabajadoras, como decía mi predecesora, inmigrante. Quiero decir con esto que si en lugar de haber optado por la retirada de ayudas a políticas de dependencia se hubiera optado por el reforzamiento de las iniciadas con la Ley 39/2006, que coinciden con las que ha mantenido la Diputación Foral de Guipúzcoa, la conclusión habría consistido en que existiría un sector económico regularizado, legalizado, visible y sin trazas de explotación laboral, y que se hubiera dotado al sistema económico y al sistema de seguridad social de nuevos cotizantes natos, lo que solo hubiera podido redundar en beneficio del sistema. Por ello, y con esto lo que quiero destacar es que esto es una muestra más del despropósito de legislar respecto de competencias autonómicas, de invadir competencias propias de comunidades autónomas que debieran poder legislar sus propios modelos en materias
que les están atribuidas por los estatutos de autonomías. Y además, sin que el título de la igualdad al que siempre se hace alusión con el 149.1.1 se hubiera podido resentir. Es más, es el exceso estatal quien ha perjudicado a políticas públicas que se encontraron en vigor incluso antes de la Ley 39/2006. Incluso aquella medida, esa medida del 20/2012, no deja de ser un castigo para las comunidades autónomas que mejor han hecho sus deberes, porque asumieron obligaciones que ahora siguen prestando a pesar de la falta de apoyo estatal. Y por eso es por lo que no nos vale esta PNL, por dos motivos. Primero, porque no deja de ser un recordatorio de una intromisión ilegítima en el ámbito de competencias de las comunidades autónomas. Y porque además creemos que entra en un debate que no es oportuno ni es el lugar. Estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, es decir, la necesidad de restablecer esas ayudas para la cotización de no profesionales, yo diría que también subyace otra cuestión, y es que es la irregularidad de ese decreto que sitúa en una relación no laboral a las prestaciones de servicios que efectuaban esos no profesionales. Y eso, con todo respeto, debe ser llevado al ámbito del Pacto de Toledo, no para efectos de que efectos de que su cotización se contemple de una u otra manera, sino porque deben desaparecer por completo los espacios laborales sin cotización. Y aunque sea de personas no profesionales, aunque sean de personas familiares, ese es un espacio que debe de ser regulado y debe ser integrado como un espacio laboral de cotización. Dicho de otra manera, ¿qué pasaría si todas esas personas empezaran ahora a requerir a la Administración de efectos de cotización en ese periodo en el que no la han podido hacer, cuando antes ha mostrado el carácter laboral de la relación y ahora se les niega en estos momentos? ¿Qué pasaría? Y si hubiera que responder de defectos de cotización, ¿quién lo harían? ¿Los empleadores o el Estado que ha provocado esta situación? Quiero con eso decirles que estamos de acuerdo con el propósito, no con la forma, porque creemos que dicha política debe estar en Euskadi, en la comunidad autónoma, y porque pensamos que no es el momento o el lugar para este debate. Pero será bienvenido en otro lugar y, de momento, y a pesar de la inmensa crítica que nos merece esta iniciativa, creemos que no podemos votarla a favor, pero desde luego tampoco en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Ololiz Serra. Gracias, señora presidenta. El miércoles pasado, muy cerca del Congreso, en el Ateneo, la Asociación de Directores y de Gerentes de Servicios Sociales nos reunía. Había aquí varios portavoces en la reunión para presentarnos su informe anual. Descorazonador es poco. Era un análisis global de las consecuencias de la ley de dependencia en el conjunto de la sociedad española. Por eso, la PNL de hoy me vuelve más escéptico, cada vez es difícil, pero sí, más escéptico, porque la verdad es como matar un elefante a pellizcos. Matar un elefante a pellizcos. Por una razón muy sencilla, y es que en el momento, si es que la semana que viene se llevan los presupuestos a esta Cámara, veo difícil que proposiciones de este tipo se acaben concretando en epígrafes concretos. Me explicaré. Entre aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa, ¿recuerdan? Dentro de 4 años el doble. A esta situación me temo que mandé lo primero. Mire, hace poco ustedes aprobaban el techo de gasto. No hace mucho aprobaron el cambio del artículo 135, lo reformaron de la Constitución. Y siempre nos dicen, es que no hay otra solución. Es que solo hay una línea política posible. Y si decimos esto en voz alta, nos sacarán, a lo mejor no Venezuela, pero sí Grecia. Pero se olvidan de un vecino, que es Portugal. Siempre se olvidan de Portugal. A mí me gustaría que Grándola Vilamorena resonase en esta Cámara cuando en el Congreso de Portugal intentaron cambiar la Constitución. Desde el público se extendió al conjunto de los congresistas la canción y no se cambió la Constitución. Puede porque ellos hicieron una revolución democrática, porque las revoluciones pueden ser democráticas, de verdad.
y no una reforma de restauración. Puede que sea esto, porque la verdad, si no se cambia el techo de gasto, si no se cambia esta política de que la única política es la política de los recortes, haremos gestos, pero poco más que gestos. Miguel Hernández ha resonado hoy aquí. A mí me queda también Blas de Otero. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los ojos para desgarrármelos, me queda la palabra. Me queda la palabra, pero para las mujeres que no tienen seguridad social, mi palabra es insuficiente. Para la gente que esperaba votando diferente que al Partido Popular, la palabra es insuficiente. Y esto es lo que aquí, desde este Parlamento, se espera de nosotros. Menos PNLs. Incluso podían ser PNLs más generosas, aceptando las enmiendas que se han presentado aquí. Pero se ve que si no somos el Partido Popular o Ciudadanos, sus técnicos no ven bien lo que hacemos y, por tanto, nos lo quitan de las manos. Miren, santa paciencia la que tenemos muchos aquí, pero lo menos importante es nuestra paciencia, esa paciencia de la gente que ha puesto confianza en las izquierdas en un sentido amplio, la gente que quería cambios y no abstenciones. Cogeremos la palabra, la volveremos a usar. Santa paciencia. Gracias, señor Olori. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Para fijar posición sobre la propuesta del Grupo Socialista, que es objeto de debate esta tarde y que tiene por título reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del sistema de la dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social. Miren, señorías del Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Popular lo primero que ha tenido que hacer ha sido reponerse del estupor y del asombro que nos ha causado la PNL del Grupo Socialista. Y, en segundo lugar, acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para conocer el significado del verbo reponer, que dice así: reemplazar una cosa que se ha eliminado por otra igual o del mismo tipo. Y claro, nosotros nos preguntamos a la bancada del Grupo Socialista qué es lo que quieren. Que repongamos las cuotas a la Seguridad Social sin pagar, porque eso es precisamente lo que ustedes nos dejaron. Sí, nos dejaron contratos sin derecho y se llamaban 1.034 millones de euros de deuda contraída con la Seguridad Social porque no pagaron ni una sola de las cotizaciones a los cuidadores familiares de los dependientes. Tuvo que ser un gobierno del Partido Popular quien pagó la deuda contraída con la Seguridad Social. Y si no, ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿Desvestir un santo para vestir otro? Porque eso es precisamente lo que hicieron. ¿No saben que con las cotizaciones a la Seguridad Social que ustedes no pagaron se destinan a pagar otras prestaciones, como las incapacidades temporales, las pensiones no contributivas o las pensiones de nuestros mayores, esas que ustedes también congelaron? O yo, de este Grupo Parlamentario Popular, se pregunta qué es lo que quieren reponer con esto. La precarización del empleo femenino. ¿Saben que casi el 90% de las cuidadoras familiares del sistema de la dependencia son mujeres? Esas son sus iniciativas para incorporar a la mujer al mercado laboral. ¿Quieren simplemente reducirlas al ámbito de su hogar y dejarlas al cuidado de sus familiares dependientes? Miren, ustedes nos tienen acostumbrados a una cosa. Dicen una cosa y hacen la contraria. En primer lugar, en mi tierra, en Castilla-La Mancha. Aquí piden cotizaciones a la Seguridad Social y en mi tierra han reducido 3.000 prestaciones de cuidados en el entorno familiar en 2 años de legislatura del presidente Page. Pero que es que este dirigente socialista también nos tiene acostumbrados a su concepto de la igualdad, cuando se refiere a las mujeres como la chacha o la que no sabe pasar la aspiradora. Eso también lo sabemos. Así que va a ser, señorías del Grupo Socialista, que para reponer las políticas del Partido Socialista al Grupo Parlamentario Popular no lo van a encontrar y nuestro voto va a ser no.
El Gobierno del Partido Popular lleva desde diciembre de 2011 garantizando la sostenibilidad del sistema. Las reformas que hemos hecho y a las que ustedes aludían en el cuerpo de la exposición de motivos de su iniciativa son las que han permitido aumentar la calidad de la prestación de la dependencia y de sus familiares, profesionalizando el sector y generando empleo. Y ha permitido que las cuidadoras familiares que así lo deseen continúen al cuidado de sus dependientes, pero de forma voluntaria y transparente. Hoy no las engaña nadie. Este Grupo Parlamentario Popular reconoce su esfuerzo y estamos comprometidos a impulsar el reconocimiento a la acreditación profesional y a la cualificación de todas aquellas personas que han dedicado su tiempo y su esfuerzo al cuidado de sus familiares dependientes. Y las reformas se iniciaron por dos razones fundamentales. Una, porque así lo decía la ley. Señalaba la prestación de cuidados en el entorno familiar, la prestación económica, como excepcional. Y hasta el Tribunal de Cuentas llegó a decírselo en un informe a ustedes cuando decían que estaban gestionando la dependencia como una bolsa de subsidios. Y en segundo lugar, porque es la única forma de generar empleo. Y lo hemos demostrado. Hay 45.000 altas nuevas en la seguridad social del sector de la dependencia desde diciembre de 2011. Son 400.000 personas trabajando en el sector de la dependencia. Y 2/3 partes de nuestros dependientes, casi 700.000 dependientes, están recibiendo un servicio profesional. Nuestros números, señorías, nos avalan. Y nuestro compromiso, el del Partido Popular, es con los dependientes de hoy y con los dependientes de mañana. Por eso ya estamos haciendo los deberes y estamos trabajando a este respecto. Hemos creado, fruto del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, la Comisión del Análisis del Sistema de la Dependencia para señalar cuál será su situación, la financiación y la sostenibilidad de este sistema. Y las conclusiones de ese análisis se tendrán que arrojar para tomar determinadas decisiones en el Consejo Territorial de la Dependencia, de la mano de las comunidades autónomas, porque es con ellas también con quien hay que ir de la mano. Además, impulsamos los servicios profesionales de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. ¿Y qué votó el Partido Socialista? Votó no. Y hoy, bien que los ha defendido aquí. Y además apoyamos la iniciativa legislativa popular del CERMI para la modificación de la Ley de la Dependencia, porque queremos ir también de la mano de la sociedad civil. Pero les voy a decir una cosa, brevemente. Si lo que quieren es venir a hacer aquí política social, si lo que quieren es trabajar por proteger más y mejor a nuestros dependientes, a nuestros mayores, a las personas más vulnerables, les voy a decir que la mejor política social es la que se paga. Y para ello debe estar prevista en la partida de gasto de los presupuestos generales del Estado. Tienen ustedes una magnífica oportunidad próximamente para posicionarse junto a ellos. Apoyen los presupuestos generales del Estado. Este grupo parlamentario les está esperando. Muchas gracias, señora Navarro. En turno de aceptación o de rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Ramón Utravo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. En mi intervención ya dije que preferimos que se vote en sus términos. Gracias. Muchas gracias. Tomamos nota.